Queridos hermanos, muy buenos días. Vamos a abrir la palabra de Dios en la primera carta de Pedro y vamos a leer el capítulo 2, los 3 primeros versículos, que dice así: Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Dios bendiga esta hermosa porción de su palabra. Y sigo con la primera carta de Pedro, porque me ha sido de mucha bendición. Despacito, de 3, 4 versículos, yo saco enseñanzas para mi vida y quería compartirlas con ustedes. Y en estos 3 versículos que hemos leído de esta carta dirigida a los creyentes que estaban fuera de su patria, que seguramente se congregaban en casas de familia, en pequeños grupos, y leían esta carta de Pedro que les había llegado, y en estos 3 versículos Pedro hace énfasis en acciones, en 3 acciones muy importantes para los creyentes, acciones o verbos. El verso 1 dice: desechad, desechen. El verso 2, desead, deseen. Y el verso 3, gusten. A mí me gustaron mucho en la versión Reina Valera como está, para poder entenderlo, ¿no? Para poder comprenderlo. Y en el verso 1 dice: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Desechad. La palabra desechar viene de una palabra griega que es difícil, yo no la puedo pronunciar, pero que significa poner lejos de sí. Esa misma palabra está traducida en el libro de Hebreos 12:1 cuando dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí se traduce como despojarse. Acá en la carta de Pedro la traducen como desechar, pero en hebreos como despojarse. Pero es la misma palabra en griego que tiene distintos significados. Pero acá Pedro dice desechad. Poner lejos significa. Y es la misma palabra de los desechos. Vieron que a la basura le decimos los desechos, saquen los desechos a tal hora. Los desechos. ¿Por qué sacamos los desechos? Porque los queremos tener lejos de nosotros, porque dan mal olor, porque molestan. Entonces los sacamos para que se los lleve el basurero. Esa es la idea del apóstol Pedro. Desechen, pongan lejos de ustedes todas estas cosas: malicia, engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, dice en esta Biblia que yo tengo acá. En otras dice toda clase de chismes. Pónganlos lejos. En hebreos dice despójense de ese peso que les impide correr la carrera cristiana. Y yo pensaba que estas cosas que dice acá Pedro no son grandes pecados, no hay crímenes, robos, secuestros, terrorismo, no, nada de esas cosas. Son cosas comunes entre las personas, ¿no es cierto? Malicia, pensar mal del otro, ¿no? Engañar, comercialmente se engaña mucho, se miente para sacar mejor precio, para tener ganancia. Es una cosa habitual en nuestra sociedad, el engaño, vender las cosas, una cosa por buena cuando no lo es, el engaño, envidia,
Eso lo vemos común aún entre los creyentes. Por eso Pedro dice, desechen esas cosas. Envidia, envidiar, pensar mal del otro y toda maledicencia. En otras versiones yo dije toda clase de chisme. Todas esas cosas parecen inocentes, que no tienen mucha importancia, pero ¿se acuerdan? Santiago dice, por ejemplo, que la lengua comienza con un pequeño fuego y hace una chispa hace un enorme fuego. Y todas estas cosas, el apóstol Pedro dice, son basura, deséchenla. Y la traducción de Hebreos, despójense de esas cosas porque no sirven, molestan y son de retroceso para los cristianos. Ustedes, le decía a los cristianos, a ese grupo de cristianos, esas cosas no tienen que estar entre ustedes, pónganlas lejos. Y hermanos, yo pensaba que a veces cargamos mochilas con todas estas cosas. Por eso les digo que esta carta me hace bien a mí. Despojémonos de todas esas cosas, desechemos, pensemos lo bueno, como dice, en vez de pensar lo malo, pensemos lo bueno, busquemos al Señor, pidámosle que nos ayude a despojarnos, a desechar todas estas cosas, ¿no es cierto?, que nos hacen mal en la vida cristiana y que impiden crecer espiritualmente, impiden estar más cerca del Señor, impiden estar en comunión con nuestros hermanos. Pero en el verso 2 dice, y deseen y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desechen era el primer versículo. El segundo nos dice, y deseen. Acá tengo otra versión que dice, busquen, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Qué importante. Estuvimos hablando en septiembre de la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, lo importante que es la lectura de la Biblia. Pero acá Pedro habla sobre la palabra no adulterada. Y tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, que lo que leamos sea palabra de Dios y no que esté transgiversada o cambiada o con otras ideas que no son las de la Escritura. Yo les cuento que hace muchos años conocimos un señor que había venido a trabajar de Buenos Aires, me parece, había venido a trabajar a Madariaga. Y nosotros le hablamos del Señor, bueno, él aceptó al Señor, y le quisimos regalar una Biblia y dice, no, yo tengo una que le habían regalado. Y era una versión no fiel, no usada ni por las iglesias evangélicas ni por la iglesia católica, sino por otros grupos. En esa Biblia se traducía, cuando decían que Cristo era Dios, traducía un Dios, haciendo a Jesús inferior en su deidad a Dios el Padre. Y entonces le explicamos, ¿no?, que no era fiel esa traducción porque rebajaba a Cristo a un Dios. Y le regalamos una Biblia confiable, bien traducida, ¿no?, la que usábamos nosotros. Y esa Biblia, una traducción que no sé si hoy en día se usará, la tengo en la biblioteca para consulta, me la quedé, porque mi conciencia no estaba tranquila si ese hombre recién convertido leyera palabra de Dios adulterada. Y tenemos que tener cuidado en ese sentido. Otra de las cosas que a mí me ha pasado es que, ¿vieron esas imágenes que salen
en internet o imágenes cristianas o cosas así que hay, que son muy bonitas, con paisajes, con flores, y con un versículo bíblico. Y a mí me gusta por ahí mandarle a alguna amiga que no es creyente un versículo bíblico. Y me llamó la atención ese versículo escrito ahí. Y lo fui a buscar a la Biblia. Y saben que no era, estaba equivocada seguramente, ¿no? Era un versículo que a mí me sonó que no era muy fiel. Y en esa cita no estaba. Así que seguramente era palabra de hombre, algún dicho de alguien muy lindo, pero con una cita de la palabra de Dios. Y entonces yo digo, no, antes de mandar algo, me voy a fijar si lo dice la palabra de Dios o le han puesto una cita porque se lee. Porque a veces pasan ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez no intencionalmente. Pero qué bueno es pensar en la palabra de Dios fiel, no adulterada. Acá dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no cambiada. Lo mismo cuando escuchamos un predicador hablar, o me están escuchando a mí, pero es bueno fijarse, analizar lo que está diciendo. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿O está poniendo su propia idea en el mensaje? ¿Está adulterando la palabra o es lo que dice es fiel a la palabra de Dios? Porque si no, no hay crecimiento espiritual. La palabra de Dios dice, tiene que ser no adulterada. Tiene que ser tal cual fue escrita por los escritores bíblicos y traducida lo mejor posible para llegarnos a nosotros. Fiel la palabra de Dios. Dice, para que crezcáis para salvación. Nosotros hemos creído en el Señor y sabemos que vamos a estar con Él en la eternidad. Pero mientras tanto crecemos en las cosas para salvación. Crecemos para salvación, pero vamos creciendo. Y la palabra de Dios tiene que ser fiel, no adulterada. Y esa es la que tenemos que desear, dice, como niños recién nacidos. Me gusta mucho la otra versión, la contemporánea, que dice, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ellos crezcan y sean salvos. Qué bueno, ¿no? Preocuparnos. Lo que estamos leyendo, dice la palabra de Dios. Fijémonos, a ver, analicemos. Muy bueno en ese sentido, porque en eso va nuestro crecimiento espiritual. Y en tercer lugar dice, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Dice Pedro, si ustedes han gustado que el Señor es bueno, si ustedes ya han recibido los beneficios del Señor en su vida, obedezcan en desechar todas estas cosas y en buscar la palabra de Dios para nuestro crecimiento, ya que habéis gustado la bondad del Señor. La otra versión dice, si es que han probado ya la bondad del Señor. Y hermanos, ¿qué podemos decir? Dios es bueno. Yo sé que ustedes me dicen amén, porque es así. Dios es bueno. Y nos lo ha demostrado. Yo les digo que a pesar de todas las pruebas que uno pasa en la vida, yo tal vez estoy un poco sensible porque dentro de unos pocos días, va a ser un año que falleció mi esposo. Y a pesar de las pruebas, de la separación, yo sé que hay otras hermanas que también han perdido a sus esposos, ¿no? Y a pesar de las pruebas, no tenemos más que palabras para decir
que Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora estamos en medio de una pandemia y yo sé que hay gente que dice, pero porque Dios no interviene, porque Dios no cambia estas cosas. Dios sabe todo y está todo en sus manos. Pero hermanos, Dios es bueno. En el Salmo 34, verso 8 dice, gustad y ved que Dios es bueno. Dichoso el hombre que en él confía. Gustad, paladead, saboreen, llénense la boca diciendo que Dios es bueno y que es bienaventurado, es feliz el hombre o la mujer que en él confía. Yo no sé las pruebas que pasamos, que estamos pasando, que vamos a pasar, que hemos pasado, porque estamos en este mundo. Y el Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. No va a ser un camino de rosas ni de felicidad como la piensa el mundo. Pero si estamos en el Señor, dice, somos felices, bienaventurados, dichosos, felices, el hombre o la mujer que confía en Él, que descansa en Él. Hermanos, el Señor es bueno. Yo realmente lo digo de todo corazón en este momento. Dios es bueno. Y Dios está con nosotros en este momento. Estuvo en el momento de la prueba. Está en este momento, en el momento de felicidad, en el momento donde nos va bien, en el momento donde no nos va bien, en el momento de enfermedad y en el momento que vayamos a su presencia. Él va a estar con nosotros para siempre. Yo me gozo en decir que Dios es bueno. Y en esta mañana les doy gracias por poder estar en este momento compartiendo con ustedes esto que me fue de bendición para mí. Oramos. Señor, estamos tan agradecidos a ti por poder llegar a tu presencia, por poder leer esta palabra hermosa. Y gracias, oh Señor, porque nos marca de lo que debemos dejar, que molesta para nuestro crecimiento, esas cosas que debemos desechar, poner lejos de nosotros, que nos marca que debemos gustar tu palabra, pero que sea no adulterada. Y también, Señor, nos recalca que tú eres bueno, conoces todo de cada uno de nosotros. Y por eso estás a nuestro lado a cada momento, oh Señor, sosteniéndonos en cada paso que damos. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre nuestra iglesia amada Aliaga. A cada uno de mis hermanos en Cristo, llénalos con tu presencia y que ellos puedan tener la dicha de conocerte y de decir que tú eres bueno. En nombre de Jesús. Amén.